cuando empezó a temblar. Y hay fotos porque a él se le quedó congelada la pantalla. Se le quedó congelada cuando las cosas se movían. Entonces es como una locura. Y muchos bajaron, pero yo decidí quedarme con mi otro socio Víctor y con Lucrecia. Y entonces Javier, Corbalán estaba abajo, porque estaba montando la pieza. Ahí va. Liga está en este edificio en donde estábamos, estaba en planta baja. Entonces él perfectamente salió a la calle y vio todo. Y en algún momento nosotros tenemos un socio argentino que se llama Abel, que se espanta mucho con los temblores. Abel bajó corriendo en récord a los 10 pisos, salió a la calle, pero en vez de pararse, digamos, ya en la acera, como para, ya estabas a salvo, siguió corriendo, o sea, Corbalán lo vio, lo grabó, pasó de frente y se fue hasta un parque, que era el lugar donde había menos edificios alrededor, un parque que estaba a dos manzanas de ahí. Fue, o sea, la verdad es que sí fue traumático. Yo no le tenía miedo a los temblores, yo viví el de 85 y a raíz de eso ya me dan, o sea, ya vivo en un primer piso, por ejemplo. Ya no le tengo miedo, pero me bajo. Así, o me salto, o sea, lo que sea. Bueno, muy bien, Carlos. Estamos acá. Vamos a arrancar. Mary, ¿estás pronta para grabar? Ya está grabando. Ah, pero qué bien. Ya estoy grabando, Gigi. Así que Después, esmerate con la presentación. después editamos estas partes, Carlos. Bueno, queridos, un placer tener a Carlos entre nosotros. Carlos es arquitecto. Por ahí atrás armé unas pantallitas porque la verdad que me divierte esto de armar cosas. Y hice un rejunte de cosas históricas. Yo conocí al estudio Productora en el 2012 en Lima, que conocí al rubio alto que es belga, que se llama Wona, y ahí conocí Productora por primera vez. O sea, fue como mi contacto con un estudio, que la verdad que en el ámbito de esta muestra o de una especie como de seminario que hubo en Lima, era una arquitectura súper, súper diferente, y por acá, a la derecha, puse algunas de esas imágenes que en su momento me habían impactado por un trabajo gráfico bestial, y, y la arquitectura también acompañaba como ese trabajo gráfico preciso, y que me encantó leerlo en la página de ellos, ¿no? Por ahí dice que Productora se caracteriza por un énfasis en geometrías precisas, un afán por generar proyectos legibles con gestos claros y la búsqueda de edificios atemporales en sus resoluciones materiales y espaciales. Y en ese momento Productora me pareció un estudio bien distinto a lo que veníamos mirando, ¿no? O sea, lo que había en la región. Obviamente era un estudio mexicano, la mayoría de la gente que yo conocía de la vuelta era como más cerca, y esta era la primera vez que contactaba con un estudio como tan particular en su estética, en sus formas de contar la arquitectura, en sus formas de dibujarla. Esta foto de los que están por acá, que les contaba el otro día, ¿no? Del diseño hasta del azulejo, me parecía como súper interesante. Esta foto negra que hay por acá es una casa en China, entonces todo era como muy potente. Esto era un museo que tenía todas esas celditas, tenían su entrada de luz por arriba en el medio del desierto. Había un trabajo como muy preciso y precioso. Y a partir de ese conocimiento del estudio Productora, en el año 2013, en el taller Sheps, invitábamos a gente para hacer algunos workshops. Esa vez yo llamé a Productora y contacté con Carlos. Yo a Carlos no lo conocía en ese momento. Resultó ser una persona maravillosa, que además de atender el teléfono y el mail, fue con el que hice el contacto para que se vinieran a Uruguay a hacer un workshop. Conversábamos sobre qué tipo de workshop, aquellos ya tenían pensado unas estrategias gráficas a partir de unas postales, generar como unos proyectos. Y Abel, que es este socio argentino, estaba justo en Buenos Aires. Y me llamó para ver si podía él cruzar, obviamente, ¿no? O sea, teníamos dos socios del estudio Productora por el precio de uno, era una ganga maravillosa. Entonces ahí se cruzó Abel, hicimos un workshop en el 2013. Por acá, en esta fotito que anda por acá, Carlos, estuvimos haciendo unos paseos por Uruguay, llegamos a visitar la iglesia de
de Atlántida, la capilla de Bonet, entonces la verdad que fue una experiencia súper linda. Y bueno, ahí tenemos la fortuna alucinante de tenerlo entre nosotros, compartiendo su trabajo para el proyecto, para el curso de PPU, de Paisajes Públicos. Y bueno, nada, agradecer, Carlos, que estés por acá, de verdad, porque de última, el otro día justo charlábamos, ¿no? Que la posibilidad del Zoom de abrir estas pequeñitas ventanas del otro lado del planeta y tenerlos a ustedes conversando con nosotros es una oportunidad lindísima. El jueves pasado estuvimos charlando con Marcelo Vila y bueno, hoy te tocaba a ti contarnos un poco de tu experiencia de lo público, vinculado a los proyectos. Siempre cuando armábamos el curso decíamos que estaba bueno como tener a gente de la arquitectura haciendo proyectos públicos o hablando del espacio público, la importancia de lo público en los proyectos de arquitectura, y bueno, eso. Así que no hablo más yo, los dejo con Carlos. Un abrazo enorme y vamos a disfrutarte un ratito. Gracias, Chelo, por la invitación y por considerarnos para compartir con ustedes pues algo del trabajo que hemos hecho últimamente y más vinculado a esta idea de espacio público. O sea, normalmente hacemos como pláticas más genéricas, tratando de mostrar proyectos en general, pero ahora hice una selección de 4 proyectos públicos, que además es como muy interesante porque son de perfiles muy distintos. Incluso cuando me, me pediste como armar esta plática y compartirla con ustedes, eh, mientras la armaba me di cuenta de, o sea, una reflexión que ya veníamos haciendo del espacio público, pero una reflexión que yo venía haciendo como a través de algunos textos, etcétera, y desde como el nacimiento y la concepción del espacio público y qué significa, como en qué momento se da esta separación, ¿no? Como tan básica de vivir como en la cueva y en el espacio, y en qué momento surge la propiedad privada y por lo tanto el espacio público como tal, y como muchos textos y referentes que hablan de eso, ¿no? Como desde la idea de casi contemporánea del espacio hoy en día público como un espacio privado disfrazado de público, ¿no? O sea, ejemplo, los gimnasios a los que vamos, donde pagas una cuota, que es un espacio abierto para todos, pero de alguna manera es como privado porque si no lo pagas, pues no puedes acceder, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, los 4 proyectos que quiero enseñar, a pesar de ser proyectos que en términos generales se entienden como espacio público, los 4 son, o los 3, porque unos 2 van a ser como familiares, son distintos. Entonces creo que es muy interesante entender como esta diversidad como para ampliar el criterio de lo que significa espacio público. Entonces voy a compartir ya pantalla, me dicen, ¿se ve pantalla completa? Sí, perfecto. Bueno, pues cuando me pediste hablar de espacio público, bueno, y ya en una plática anterior que la que dimos con Julio en Fábrica de Ciudad, cuando hablaba de espacio público y empezaba a pensar, la primera imagen que se me venía a la mente es la de Lina Bobardi, uno de estos croquis que ella hacía de sus proyectos, pero particularmente el del MASP. Y, y porque se me hace muy interesante como proyecto y un poco la historia breve de Lina Bobardi, que se mueve de Italia a Brasil. Y cómo ya en esta transición, Lina se empieza como a mostrar súper interesada tanto en el espacio público como en casi todo lo que sucede alrededor de la arquitectura, o sea, fuera de ella, ¿no? Que tiene que ver con tradiciones, costumbres, desde estos objetos, juguetes, las joyas que diseñaba. Y en el caso del MASP, este, como una oportunidad de desarrollar el espacio público, más que incluso el museo como tal, ¿no?
Y este croquis se me hace muy interesante en ese sentido porque casi que lo que importa no es el museo en sí, sino lo que pasa alrededor del museo, ¿no? Como incluso, o sea, todo tiene color menos el museo. ¿No? Todos estos objetos, la plaza, el museo aparece además en el fondo y, y entonces, como en esta voluntad de como expresar que el espacio público podría tener incluso más importancia o la misma o que la arquitectura en sí, ¿no? Y por otro lado, ya en términos arquitectónicos, como este gran gesto que ya la tecnología permitía en ese entonces, con el hormigón, pues levantar el museo de tal manera que incluso la pequeña superficie que pudiera pertenecer a la arquitectura, eh, Lina como decide donarla a la ciudad para realmente integrar como en un 100% esa superficie a pues, los habitantes, ¿no? Y a los usuarios. Y digo, yo no tengo como la oportunidad de conocer el MASP. No he conocido Brasil y que me encantaría, pero de alguna manera y después como si ves como obra de arte y fotos, etcétera, te das cuenta que al final sí es un espacio que terminó siendo usado y apropiado por la gente, ¿no? Eh, por ejemplo, esta pintura en la cual ves cómo se monta una carpa debajo del techo del museo y está siendo utilizada, ¿no? Como un espacio como, que le pertenece a la ciudad. E incluso hasta el museo y el MASP, te das cuenta que está ahí porque por el título casi de la obra de arte, ¿no? Del cuadro. Porque incluso el pintor decide, el artista decide como en la superficie cristalada del cuadro, reflejar las montañas y el cielo. Entonces, yo creo que incluso hasta para una persona que no es arquitecto y que no tiene esta importancia que tiene para nosotros el MASP y Lina Bobardi, hasta podría pasar totalmente desapercibido, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, eh, te das cuenta de la importancia que tiene el espacio público como articulador y como eh, potenciador de lo que también puede ser la arquitectura y cómo se pueden como fortalecer ambos, ¿no? Tampoco lo podría leer como algo independiente, o sea, siento que es una como dualidad inseparable, ¿no? Como espacio público, privado y lo que sucede dentro y fuera, ¿no? Entonces, como les comentaba, les voy a compartir 4 proyectos. Los 2 primeros proyectos son hermanos. Son 2 proyectos que iniciativa de Infonavit, que Infonavit es el Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para Trabajadores en México, que es un instituto que se fundó en 1972 y es un fondo que se dedica como a, digamos que, administrar el dinero de empresas, de los trabajadores, de empresas privadas, para eventualmente dar créditos hipotecarios para construir casas, remodelar, etcétera, ¿no? Y ellos pues han ido evolucionando desde 1972 y identificaron hace unos años como los nuevos directores, pues todo el problema de vivienda. Lo que sucede es que se desarrolló mucha vivienda en México en los 70s, en esta etapa, y lo que sucedió es que son viviendas de interés social medio, medio bajo, ¿no? De gente de poder adquisitivo medio, medio bajo. Y lo que sucede es que son viviendas habitacionales muy pequeñas y muy grandes, donde se desarrollaron espacios públicos,
importantes como condensadores sociales, ¿no? Los departamentos eran muy pequeños, entonces se necesitaban espacios, digamos, como plazas y abiertos para poder catalizar como pues, toda la falta de espacio que no tenían los departamentos. Y entonces Infonavit nos pide desarrollar 2 plazas que casualmente, y esto es muy interesante este proyecto, no estaban dentro de las unidades habitacionales, estaban afuera, pero de alguna manera siempre vinculadas a las unidades. Como son proyectos, Infonavit es un instituto tripartita, es decir, está manejado por gobierno, está manejado por patrones, o sea, las empresas privadas que tienen y trabajadores, ¿no? Entonces, y muchos de los proyectos son iniciativas públicas, o sea, los edificios que se hicieron. Y este proyecto se fondea como con ese dinero, pero también con dinero del gobierno. Entonces, en México, y supongo que es como un mal que lamentablemente se vive en toda América, principalmente Latinoamérica, ¿no? Centro y Sudamérica, hay mucha corrupción. Entonces, sabíamos que trabajar con este tipo de cliente pues, implicaba como todas estas condiciones anómalas, bueno, que ahora ya son normales, ¿no? Es la nueva normalidad, lamentablemente. Y en ese sentido, pues, nos venía a la mente, por ejemplo, ejercicios que había hecho sobre todo un arquitecto mexicano que se llama Fernando González Gortázar, que veía en los espacios públicos como una oportunidad no solo de desarrollar el espacio público, ¿no? El espacio como abierto y responder a las necesidades específicas que le solicitaban, sino intentar como buscar un valor agregado. Entonces, por ejemplo, esta es una plaza de acceso a un parque y ahí Fernando González Gortázar decide hacer como eh, estos elementos que no solo funcionan como acceso al parque, sino como elementos escultóricos que además pues generan como trayectos, desvíos y como nuevas oportunidades, ¿no? También como un espacio que se percibe no solo a nivel peatonal, sino a nivel vehicular. Y el mismo Fernando González Gortázar desarrolla como otras plazas, ahorita les presento 2, pero siempre con este espíritu de hacer estos elementos que como lúdicos, o sea, no solo el espacio abierto, sino elementos lúdicos que pudieran funcionar a distintos niveles, ¿no? En este caso esta plaza con esta serie de plataformas y escaleras, pero también con estas fuentes que también desde otro punto de vista pudieran funcionar como fuentes, pero pudieran funcionar como elementos lúdicos, esculturas, y de alguna manera nos pareció una estrategia increíblemente inteligente en un país como México, donde por muchas circunstancias resulta como muy caótico hacer como obra privada, pero más obra pública en la cual no tienes control y que depende de muchos factores, ¿no? A nosotros nos pedían desarrollar estos 2 proyectos en 2 meses con un presupuesto tope. Entonces, eh, por todas estas razones ya como que nos empezó a hacer mucho sentido esta idea de Fernando González Gortázar. Este primer proyecto, los 2 proyectos están en la periferia de la Ciudad de México, que es donde están como las zonas marginales y los guetos. Pero por otro lado, pues también hay unas circunstancias increíbles, que es que está cerca de las montañas, y justo este primer ejercicio era en un especie de camellón que casi le daba una condición de parque lineal al proyecto que teníamos que hacer. Como les comentaba, justo este proyecto, este espacio público no estaba dentro de las unidades, estaba afuera, lo cual era una circunstancia como
muy afortunada, porque entonces este espacio público no solo tiene impacto dentro de las unidades habitacionales, sino dentro de la trama urbana y el barrio, ¿no? Y lo que sucede es que la gente lo fue ocupando y se fue apropiando como ellos entendían y como ellos querían, de tal manera que pues iban poniendo como lo que ellos creían que necesitaban de una forma desorganizada y muy espontánea. Y entonces al final, pues, nadie le daba mantenimiento, el gobierno no le importaba y pues tal vez no estaban en la mejor ubicación que podrían estar o respondiendo como a no solo a un interés particular, sino a un interés como de barrio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendimos, este es ya como el plano de conjunto, las unidades habitacionales están tanto arriba como abajo, pero lo interesante es que no solo hay unidades habitacionales vecinas al parque, sino que hay también otra serie de programas que se empiezan a vincular. Entonces eso lo hace muy particular y eso lo hacía como una gran oportunidad. O sea, esta condición de parque lineal permitía como de alguna manera empezar a tejer la trama urbana. Y entonces, lo que decidimos hacer en un principio es que tratar de organizar todo el parque en varios parques. O sea, es como un gran parque que tiene mini parques dentro de este gran conjunto. Entonces, lo que hicimos fue organizar como esta serie de plazas cuadradas que en este plano ya se ve un poco más, con más precisión. Y entonces cada plaza tiene como un programa particular que además empieza a vincular de manera particular como con ciertos programas que hay tanto arriba como abajo con el contexto inmediato, ¿no? Entonces empezamos a hacer estas plazas cuadradas, que cada una tenía un programa particular y además también permitía adaptarnos como a una topografía accidentada que hay en el lugar y permitía también empezar como a disponerlos de una manera más eficiente en el terreno, porque pues este parque lineal al final va rotando pues, es una forma curva y entonces eso pues, nos permitía irnos adaptando a la topografía. Aquí en esta foto creo que ya se ve mejor. Ya este es el parque eh, construido y entonces creo que aquí entendemos mejor esta idea de estas plazas cuadradas que se van organizando en todo el terreno y que van acomodándose de distinta forma, de tal manera que van respondiendo tanto al terreno como a la topografía. Y cada plaza tiene un programa particular. Entonces, de esa manera podíamos responder a todas las necesidades que nos iban como transmitiendo pues, la gente del barrio. Hubo juntas vecinales donde la gente participaba y nos decía qué quería, qué hacía falta, etcétera. Entonces, pues, todo el proyecto se organiza a través de estas plazas donde hay una plaza cívica, después una plaza con vegetación yendo de derecha a izquierda, una plaza de juegos, una plaza como más, que nosotros decidimos que podía pasar lo que fuera con estos cubitos, un pabellón como una zona techada donde pueden suceder actividades bajo la sombra y así, ¿no? De derecha a izquierda. Eh, y, y un poco haciendo referencia a el tema de Fernando González Gortázar, el proyecto también, de alguna manera, no solo funcionaba como una, digamos, plaza con estos programas específicos,
sino también como especie de esculturas urbanas. Digamos que parte del programa también tenía que incluir como zona de juegos y zona de para hacer ejercicio. Y nosotros pensábamos, si nosotros poníamos de estos típicos juegos de plástico, al final como no había mantenimiento, iban a terminar en mal estado, no sé eh, cómo sea en otros países, pero en México esos juegos al final se roban las partes para después reciclarlas, o sea, y luego, o sea, para nosotros no iba a funcionar. Entonces era mejor como retomar esta idea de hacer como estos elementos que pudieran ser juegos, pero también pudieran ser como elementos que funcionaran a nivel urbano, como esculturas urbanas desde, o sea, a nivel como vehicular, ¿no? O si pasabas por el lado. Entonces, por eso tenían estas geometrías abstractas que permitían como utilizarlos, montarlos, usarlos como gradas, con bicis, patines, o también entenderlos como elementos urbanos. Como esta foto me gustaba porque te permite entender como estos objetos de otra manera, ¿no? Más como casi una especie de escultura en una plaza, pero pues también en la imagen anterior como juegos, ¿no? Posibles elementos donde puedes escalar y hacer como diversas actividades. Y como digo, esta referencia de Carl André Spiel, de esta obra de arte, que también de repente pues, nos venía a la mente como para también generar como estos espacios lúdicos y de oportunidad, ¿no? Donde sabes que la arquitectura no, tampoco es que resuelva todo. O sea, también la arquitectura desde nuestro punto de vista funciona como un campo de oportunidad, como una caja de resonancia, ¿no? Que, que exponencia o potencia como lo que puede suceder ahí adentro, ¿no? Entonces había esta plaza que era esta especie de espacio de oportunidades donde la gente podía decidir hacer lo que quisiera, sentarse en los cubitos, luego hay gente en bici o en patineta que camina alrededor, etc., se hacen grupos. Eh, y otro tema también importante es que si se dan cuenta, hay básicamente un solo elemento en términos de material que utilizamos, que se usa de dos maneras, ¿no? Es el hormigón que aparente, que se usa para pisos y hormigón con color integral para estos objetos. Y todo eso porque también entendíamos que pues que no iba a tener mantenimiento o iba a tener mantenimiento mínimo, solo que la gente se apropiara de él, pero no por parte del gobierno como tal. Entonces esto nos permitía que la plaza de cierta manera envejeciera dignamente durante el tiempo pensando en estas circunstancias. Y luego haciendo este recorrido por las plazas estaba este pabellón, que era un espacio sombreado que permitía como otros usos, ¿no? Como desde como mercados para vender cosas hasta clases de yoga o cualquier actividad bajo techo. Y que además también se empezaban como a vincular de cierta manera con lo que sucedía en ambos lados, ¿no? En el contexto. O sea, tiene como dos condiciones. Vecinos, que son los vecinos en el lado corto, que son las unidades habitacionales o los diversos programas, o son vecinos de ellos mismos, ¿no? Las plazas eran vecinas de las pequeñas plazas que están al lado de ellos, ¿no? Como en este caso se puede ver, o que esta es una vista ya viéndolo hacia todo lo largo donde ves toda la secuencia de plazas, entonces también depende cómo recorrerás el parque, podías atravesarlo en su sentido corto y atravesar solo un programa o hacer como un recorrido largo y atravesar como una serie de programas de manera como rápida, ¿no? Y otra cosa que también era muy importante a través del proyecto era cómo lograr como tejer estos dos lados que estaban separados y gracias a estas plazas como cuadradas.
que además para nosotros era como un gesto muy sencillo de construir, o sea, sabiendo que también pues, las constructoras desvían los fondos que tú les das, entonces, o sea, sentíamos que también diseñar a través de estas geometrías tan sencillas, o sea, era como a prueba de gangsters, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que decía es que también estas plazas permitían tejer como lo que sucede de un lado hacia el otro, porque probablemente en estas vistas que son muy lejanas no se entiende mucho la topografía, pero al final sí había un tema de topografía que hacía que difícil que tú fueras de un lado a otro, ¿no? Entonces, a través también de esta estrategia logramos hacer como un vínculo y tejer como ambos lados. El siguiente espacio público es otra plaza que también era parte de este programa y era de estos proyectos que teníamos que desarrollar en 2 meses, con un presupuesto ya a tope, imposible, etcétera. Y entonces lo que decidimos hacer era reutilizar la misma estrategia de usar dos materiales o el mismo material pero con un color integral y el otro con el color natural del hormigón y usar como los mismos elementos, tal vez con pequeñas modificaciones, pero que permitieran organizar todo el parque. Entonces, este parque también tiene una condición increíblemente rara, pero que nos pareció súper interesante, que no está dentro de las unidades habitacionales, lo cual nos parecía también otra vez como una oportunidad, porque permitía como al resto de la ciudad vincularse, y estaba en una condición que se nos hacía increíble, otra vez que vinculaba dos calles, y que vinculaba edificios alrededor, ¿no? Como esta unidad habitacional arriba o la que está abajo. Y entonces, otra vez, con limitaciones de presupuesto, no podíamos ocupar todo el territorio, o sea, intervenirlo, pero lo que sí podíamos hacer es como potenciar esta relación haciendo esta gran rambla a todo lo largo que para nosotros funcionaba como calle, conexión tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. Y sobre esta gran rambla disponer una serie de elementos que iban dando como carácter a cada sección de esta como explanada, ¿no? Que va de lado a lado. Y a través de como estrategias muy sutiles empezar a ocupar la zona que no estábamos diseñando por temas de costo, ¿no? Que era todo el jardín que estaba alrededor de esta gran plaza o este gran parque lineal, ¿no? Había como programas muy parecidos, nos dimos cuenta al final porque otra vez, o sea, el proyecto al final también fue como consensado con el barrio y al final pues las necesidades son muy similares, ¿no? O sea, en términos de uso. Entonces otra vez como un área para correr, una zona sombreada, una zona de ejercicios, un lugar como más cívico y también como ciertos lugares eh, como libres, ¿no? Para que la gente hiciera cualquier cosa. Entonces ya esta es una vista del proyecto construido. Eh, Son de estas cosas como increíbles que pasan en Ciudad de México, en México como país y al final, como es un terreno que no sé a quién le pertenece, al final terminaron poniendo una reja en el acceso, lo cual a mí se me hace como increíblemente ilógico, porque el fin del proyecto era como conectar una calle con otra a través de esta nueva calle, como tejer como todo pero al final, y luego la otra que para nosotros era lógica era que no existiera una barra entre la unidad habitacional y este espacio. Pero bueno, pues la barda nunca, o sea, son situaciones muy complejas. Pero por lo menos nosotros decíamos que hubiera una puerta, aunque sea o puertas controladas a cada tanto donde la gente pudiera tener acceso y no dar toda la vuelta hacia la calle. Entonces, al final hay pequeñas puertas que permiten acceso, pero en realidad el espacio de entrada es por esta reja. Eh, y esta vista del otro lado,
es como por donde sería la conexión desde la otra calle que conecta con la unidad habitacional, ¿no? Pero bueno, aquí se empiezan a entender más como toda esta serie de elementos que están ya sea dentro de esta gran rambla o conectado con ambos lados, de tal manera que a pesar de que nosotros por recursos económicos solo podíamos intervenir lo que se ve construido, al final empieza a haber una conexión, no solo este intento de conexión con el tejido urbano, sino también con lo que sucede alrededor de esta explanada de concreto, ¿no? A través de distintos elementos como, bueno, está la zona de juegos, de ejercicio que está dentro de la plaza, pero después una pequeña pista que muerde un poco del jardín que está al lado y lo mismo con el pabellón. De tal manera que empezaba a haber una relación y una apropiación del espacio que está como afuera que no podíamos intervenir por dinero, por recursos, pero que de alguna manera con estos gestos sutiles sentíamos que nos permitía hacer como ese vínculo, ¿no? Y potenciar toda una zona verde con una zona que dura, ¿no? Que era a través de todos estos elementos. Entonces, en la planta se entiende toda esta secuencia como otra vez estos cubitos basados en esta pieza de Carla André, luego el pabellón, una zona libre, una zona como de ejercicios con este círculo que estaba afuera, una plaza cívica, una rampa grada que servía como rampa de un lado y grada para estas dos canchas de deportes de usos múltiplos y, en fin, así hacia la derecha, ¿no? Y cómo se iban armando, digamos que otra vez en este macro parque, se iban armando pequeños también zonas o pequeños parques dentro de esta gran explanada lineal longitudinal. Ya a nivel peatonal, como en un entendimiento de cómo se iban viviendo las cosas, es lo que les decía, que de repente la gente, a pesar de que no logramos motivar lo suficiente como para que se rompieran estas barreras de acceso al parque, al final, pues Ciudad de México sí demanda muchísimo áreas libres. O sea, y la verdad es que la gente, cuando hay estas oportunidades, las utiliza a pesar de todos los obstáculos que hay. Entonces, al final, pues la gente sí utiliza el parque a pesar de que hay una reja y que la abren con horarios determinados, ¿no? Y bueno, toda esta secuencia de espacios que les iba narrando ahorita en las fotos aéreas, ya desde una vista peatonal y ya cómo se empiezan a vincular con las zonas vegetales, ¿no? El perrito ahí disfrutando también del espacio público. Y al final también, o sea, el tema, por ejemplo, del graffiti, a nosotros tampoco es algo que nos moleste y nos afecte. O sea, es una manifestación también, como un reflejo de apropiación, ¿no? Como de la gente que lo usa y sí, como un tema de pertenencia. Entonces, tampoco era algo que nos agobiara mucho. Y bueno, y luego como estas relaciones que hay también desde fuera hacia la plaza, o de la plaza hacia el jardín, ¿no? Que pues, era un espacio que no podíamos intervenir por temas económicos, no había un como tope presupuestal. Y de nuevo, todos estos objetos que, digamos que la gran plaza era de concreto u hormigón aparente y luego los objetos con color integral, que también funcionaban como elementos escultóricos, ¿no? No solo como juegos. El siguiente proyecto es una plaza que hicimos en el centro histórico de la Ciudad de México, eh, que aparte es una plaza increíble porque por la traza y por cómo se fue, México fue creciendo y ha seguido creciendo de una manera como súper espontánea y entonces hay unas situaciones increíblemente anormales, ¿no? Suceden como condiciones muy ilógicas.
entonces hay muchos espacios residuales. Esta calle Reforma, que es una calle que se hizo en la época de Maximiliano, cuando llegó como parte de la aristocracia francesa, y era una calle que conectaba al castillo de Chapultepec, que es el castillo más importante ahí en la Ciudad de México, en una parte central. Era una calle que se hizo para la aristocracia, y entonces esta calle de repente partió toda la traza y generando como espacios residuales. Y digamos que el espacio, si ven mi cursor, el espacio que teníamos que trabajar era este triángulo que está al centro, que es una plaza que está al lado de una iglesia, que es una iglesia, es la iglesia de San Hipólito, pero se convirtió en la iglesia de San Judas Tadeo, que es el santo de los milagros. Y México es un país increíblemente religioso, ¿no? Por muchas circunstancias. Y entonces la plaza se volvió un poco en la plaza de la iglesia, ¿no? Una especie de atrio de la iglesia. Pero además en esta plaza está el transporte público, el metro, que es uno de los más grandes del mundo. Por lo tanto, la densidad de gente que sale de ahí es increíble. Y después el gobierno decidió darle esa plaza a los periodistas. Entonces se llama Plaza Zarco. Y en México el periodismo, bueno, supongo que en todo el mundo, pero en México particularmente es muy importante porque por todo lo que hay que reportar en México de condiciones sociales, económicas, políticas, pero además en años recientes el periodismo se ha vuelto como un punto de ataque de todo el crimen organizado, ¿no? Porque son los que denuncian, y el crimen organizado incluyendo el gobierno, ¿no? Que es el nuevo crimen organizado. Entonces, tenía unas condiciones sociales, políticas, económicas increíblemente densas. Sucede, o sea, la misa se escucha dentro de la iglesia, pero la mayoría de la gente la escucha fuera de la iglesia. Y entonces incluso compran estos santos, que es el santo de San Judas Tadeo, y aparte entonces el San Judas ha ido creciendo de tamaño a tal grado que hay ya San Judas Tadeos que son casi de tamaño de un niño, y entonces cuando la gente se sube al transporte público, ya les cobran un lugar más porque ocupan un lugar de, o sea, de la escala de un ser humano, ¿no? Pero este es el nivel de densidad que tenía la plaza. Entonces, a nosotros lo más lógico nos parecía justo el ejercicio era como limpiar de todo obstáculo la plaza para hacer como un espacio como diáfano donde pudieran suceder pues, todos estos eventos como son la salida del metro. Digo, ahorita la plaza está limpia, pero además, siempre que hay, o sea, densidad de gente, entonces hay ambulantaje, ¿no? Que ahora no se ven estas fotos, pero está lleno de puestos ambulantes. Entonces, es la salida y acceso al transporte público, ambulantaje, como usuario común que atraviesa por la plaza y que lo usa para recreación. Y además está como la Plaza Zarco, que en realidad la Plaza del Periodista tampoco es que necesitara mucho este espacio. Entonces, lo único que decidimos hacer, además de limpiar la plaza, fue crear una plaza de esta gran plaza, ¿no? Que era este círculo, ¿no? O sea, como que Zarco tiene su espacio dentro de este gran espacio público. Y decidimos hacer como peatonal una calle que conectaba, una pequeña calle que conectaba ya Reforma con otro barrio, de tal manera que esta calle se usa, pero el coche casi siente lo contrario que era antes, ¿no? Como sabe que está invadiendo el espacio peatonal. Entonces,
ya incluso la gente decide usar como otras rutas y se volvió más como una calle de servicio. Entonces el proyecto funciona así, o sea, limpiamos todos los obstáculos que había y al final hicimos esta calle peatonal y solo pusimos esta plaza dentro de la otra plaza. Y lo único que hicimos fue para darle como cierto carácter estético, fue diseñar como un despiece de pavimento con un pavimento comercial que permitiera darle carácter y también como distinguir sutilmente lo que sucedía entre la plaza de Zarco, que es este círculo, que es el periodista, y el resto de tal, una placa conmemorativa y la bandera, ¿no? Que eran como elementos distintivos de esa plaza. Y, y bueno, ya estas son fotos ya como más en uso. Esto era justo un evento de periodistas donde se entendía realmente como, es muy curioso como no hay una barrera física como tal, porque la idea es que no la haya, pero realmente sí es una forma fácil de apropiarte y sí distinguir como un espacio en relación al otro sin realmente formar como una barrera física, ¿no? Y bueno, este es lo que les decía del tema del tratamiento del piso, como para hacer esta distinción sutil entre la plaza de Zarco y la gran plaza que ya correspondía como a tanto a la iglesia de San Hipólito como una especie de atrio, como una plaza pública y la plaza que también que sirve de acceso y salida para la gente que usaba el espacio, el transporte público. Eh, y el siguiente proyecto que es, o sea, los dos primeros, espacio público para un proyecto de vivienda que se hizo en la Ciudad de México. Este es una plaza pública con unas características muy particulares, tanto de forma como este triángulo de espacio residual, como en su uso. Y luego el siguiente proyecto es un proyecto público efímero, que era el Pabellón de las Culturas Amigas, que se hace en el marco de la Feria de las Culturas en México, donde se invitan a pabellones de todo el mundo a mostrar como lo más representativo de su país, ¿no? Y compartirlo en la Ciudad de México. En este marco nos piden desarrollar el Pabellón de las Culturas Amigas en el Zócalo, que es el espacio público más importante en el país. Simbólicamente está en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, donde se funda la ciudad, Antigua Tenochtitlán, es donde se construye el centro histórico de México con el Zócalo, que es enorme, y además donde está la iglesia que se construyó encima de los restos arqueológicos, Palacio Nacional, que es ahora donde vive el presidente, y una serie de edificios comerciales y oficinas públicas, ¿no? Y el Zócalo de la Ciudad de México está ocupado los 360 días del año. Incluso cuando está libre es porque está programado que esté libre. Y se usa para absolutamente todo. O sea, se usa para conciertos, pero también se usa para manifestaciones de transporte público, como en este caso, como la imagen de la derecha, o la imagen de la izquierda de gente acampando como trabajadores que se van a quejar y entonces acampan ahí. Todo está programado todo el año. Por lo tanto, nosotros teníamos que diseñar como el pabellón en un tiempo récord de 5 días, tenía que estar construido y puesto en el sitio. Y otra característica es que Ciudad de México es una locura porque donde excaves te encuentras algo, un resto arqueológico. O sea, donde excaves. Pero más aquí en el centro, ¿no? Que fue el centro fundacional de la Ciudad de México y casi del país. Entonces, si excavas un metro te encuentras algo. Y más ahí que estaba el centro principal de la fundación del país, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo que fuera autoportante, no podíamos que soportarse solo y tenía que ser construido rápido. Y la Feria de las Culturas también conmemoraba pues este intercambio cultural
y conmemoraba también de alguna manera el intercambio cultural México-España, ¿no? A través de la llegada de los españoles a México. Y entonces un poco nos venía a la memoria esta idea de los barcos, ¿no? Con los que vinieron desde Europa a América. Y en esta lógica de armado, de cómo el mismo barco que se armaba de madera, la propia madera y la estructura definía la propia estética del barco, ¿no? Como la estructura, casi la textura y la lógica de armado eh, del barco definía todo, ¿no? Su función, su forma, su textura, absolutamente todo. Y entonces a nosotros nos hacía mucho sentido trabajar como con estos elementos de madera. El pabellón, este es el zócalo de la ciudad y el pabellón estaba en la esquina, que era el remate que era el remate de la calle peatonal principal que se hizo en años recientes en la Ciudad de México, que es la calle que está en la parte inferior izquierda. Eh, entonces, el proyecto, por un lado, está definido por su estructura, absolutamente todo lo define la estructura, y está definido por dos espacios. Uno que es una rampa perimetral y otro es el espacio central, que era un espacio de doble altura que estaba destinado como para hacer pláticas y actividades que introdujeran a la gente a la Feria de las Culturas, porque antes no existía. Tú llegabas a la feria sin saber qué era, ¿no? Entonces este espacio tenía una infografía, pero además permitía tener como pláticas y hacer eventos además, o sea, servía como espacio de oportunidad para los países invitados para incluso hacer actividades como pequeños conciertos. ¿No? Ya es el proyecto construido, la rampa y el espacio central. Y hay una cosa que me encanta cuando explico esto porque está como esta rampa que no sirve para nada. Pero eso me gusta mucho en la arquitectura porque, o sea, creo que esos espacios que en teoría no sirven para nada, en verdad sirven como justo como espacios de reflexión. Son la típica promenade de Le Corbusier, ¿no? O sea, o sea, en realidad sí servía, ¿no? O sea, digo que no sirven para nada porque la gente decía, ¿para qué subo? Doy la vuelta, rodeo el pabellón, doy la vuelta y bajo, o sea, ¿que a dónde voy? Pero en realidad lo que sí permite eran dos cosas. Una, tener como una relación distinta con el pabellón y dos, tener una relación distinta con el zócalo. Que era justo lo que hacía Le Corbusier con sus rampas, ¿no? O sea, te hacía dar como 70 vueltas para ver como el edificio de todos los ángulos y el contexto, pero que de otra forma no lo harías nunca, ¿no? O sea, tú podrías llegar en 3 escalones a la entrada y Le Corbusier hacía como una rampa de 70 metros. Pero pues digo, justo eso a mí se me hace fascinante, ¿no? Y entonces esa rampa tenía un poco esa función y el espacio central de doble altura, pues la función de pues, generar todo este programa, ¿no? Y por otro lado, el tema de la materialidad y cómo esto nos permitía ser un elemento autoportante, pero también definir como toda la estética del proyecto. Entonces, este es el acceso, ya sea al espacio central o a la zona de la rampa, que pues te ibas dando un recorrido por el pabellón y te ibas vinculando de una manera distinta al pabellón que solo entrar a él o verlo desde fuera o verlo desde el nivel de plaza. Pero también como el proyecto y la lógica de la estructura, es decir, la separación de cada elemento tenía que ver con un cálculo estructural. Y los elementos de madera, había un armado de una viga de madera que se sostenía de 2 vigas que la abrazaban, de tal manera que lográbamos tener esa longitud. Pero además todo esto iba generando como una secuencia, una trama una capa de elementos que además iban generando una textura, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto, digamos que esta estrategia como muy sencilla nos iba permitiendo resolver el proyecto. Digo, nada más, ahorita me acordé vinculando un poco a la descripción que hacía Chelo al principio de la forma en que encaramos
arquitectura a través de elementos sencillos. Igual creo que lo pueden ir, o lo han podido ir viendo como reflejado en los distintos proyectos. Y ahora me acordé ahorita, mientras iba explicando cómo pues todo el proyecto se resuelve a través de este único material que es la madera y a través de la estructura, ¿no? Y es lo que resuelve absolutamente todo. Tanto el armado como la lógica estética, al final, pues ya daba la vuelta y entonces te introducía al Zócalo de una manera totalmente distinta como normalmente tú lo... Espacio interior, de nuevo, pues toda esta lógica estructural es la que organiza toda la infografía y estas aperturas permiten un vínculo no solo con el mismo pabellón y la rampa y la gente que iba pasando por ahí, sino con lo que sucede en el exterior. Y el mismo techo forma parte de esta misma lógica donde esta estructura triangular se va organizando a través de estos paneles y va organizando no solo la estética y la estructura, sino donde ahí va la iluminación, e incluso las uniones metálicas de los elementos terminan siendo como un tema no solo estructural, sino un tema ornamental. Y finalmente, pues ya el espacio utilizado, y también cómo esta secuencia de ritmo riguroso tenía una relación como muy cercana con lo que sucedía en los edificios alrededor, que es como este ritmo muy riguroso que tenían estos edificios que se hacían en el siglo XV, XVI, como parte de las construcciones coloniales, ¿no? De la época. Y creo que este es el último proyecto que les voy a enseñar, que es otra especie de espacio público que no es el espacio público que vimos para Infonavit, que es unidades habitacionales, no es el espacio público plaza o no es este espacio efímero, sino es un espacio público en movimiento. Tuvimos esta oportunidad maravillosa de hacer un proyecto para un cliente que tenía una colección de libros de arte y arte, arquitectura, etcétera, poesía, y que quería hacer una biblioteca física, pública. Pero el problema es que la arquitectura, y ese es otro tema a reflexionar, es tan lenta, tan cara, pues, que tarda mucho tiempo en suceder, ¿no? Y entonces él ya quería empezar este proyecto público, nos pide diseñar este camión, esta biblioteca móvil, para ir a barrios, a distintos barrios y hacer como actividades y empezar a compartir todo este acervo cultural. Y entonces nos pide diseñar esta biblioteca móvil, pero no solo una biblioteca móvil, nos pide como diseñar como un espacio flexible para tener actividades que no solo fueran las de biblioteca, sino pláticas, workshops, etcétera, ¿no? Y a nosotros se nos hacía un reto y no queríamos caer como en la idea de diseñar arquitectura dentro de un camión, sino entender como la lógica y la inteligencia que ya se ha desarrollado durante mucho tiempo en hacer como estos camiones, ¿no? Y al revés, como aprender de la experiencia de que ya se ha tenido durante años desarrollando esto y tratar de resolverlo ya a través de nuestro conocimiento. Entonces, la tipología es la típica de un camión donde tiene como este copete al frente que se usaba como espacio de oportunidad, como bodega. O sea, estos espacios en México sobre todo, no sé si ustedes tienen como algún tipo de transporte, pero aquí ya sabes, en México hay unos ejemplos de los camiones que se ven de este tamaño y arriba tienen como 3 pisos de carga. Es una locura. Entonces, el copete surge como este espacio de oportunidad donde lo que sea que se pueda construir. Es más, si ese copete pudiera llegar hasta el límite del camión, lo hubieran hecho así. Hay casos que sí lo han hecho. Pero bueno, entonces eso nos parecía interesante como ya un conocimiento adquirido, ¿no? De esta gente. Y luego era un reto como, pues, ¿dónde van los libros? De tal manera que no obstaculicen el piso, porque no hay mucha área en el piso. Entonces decidimos ponerlos en la parte de arriba. Y
por otro lado, decidimos también hacer la parte de arriba sólida para proteger los libros del sol y la de abajo, translúcida, para que también hubiera una relación con lo que sucede en el exterior. Ahora lo van a ver adelante. Pero como en el caso anterior, toda la estructura va a definir absolutamente todo el proyecto, tanto la parte de estructura, de cómo se sostiene todo, pero también la parte estética y la parte funcional. Eh, entonces, digamos que para lograr generar todos estos escenarios que nos pedían, lo que hicimos fue poner todos los libros arriba para liberar toda la parte de abajo, la planta baja, pero luego también hicimos una serie de plataformas móviles que ayudaban a configurar el espacio de distintas maneras, ¿no? Entonces tú podías tener como modo libre, pero puedes tener modo biblioteca con las plataformas levantadas, o podías tener como modo auditorio o modo plática como más relajada, ¿no? Y más tipos de usos. Y bueno, y el reto era cómo hacer como este proyecto en un elemento móvil, ¿no? Entonces, lo que hicimos es lo que comentaba, que era diseñar una estructura que nos permitiera de manera lógica sostener el proyecto, pero también albergar como la dimensión de las puertas que funcionara para entrar y salir, pero también para poner todos los libros, y organizar absolutamente todo, la iluminación, la ventilación, las plataformas, etcétera. Y y por otro lado, pues tratar de nuevo, como utilizar la lógica y la inteligencia de años que ya tienen estos, que han adquirido la gente que desarrolla estos proyectos, estos camiones, y entonces aprovecharla en nuestro favor como arquitectos. Entonces, esta, digamos que es la fachada del camión, la fachada trasera, y absolutamente todos los elementos son los elementos que se necesitan por requerimientos de tránsito, o sea, desde los focos. Pero por otro lado, de alguna manera para nosotros constituía como la, digamos, la composición de la fachada del camión. Entonces este ya es el camión terminado como en un modo donde puede estar totalmente cerrado y donde se distingue como la diferencia entre la parte de arriba, que son los libros, y la parte de abajo que te da un pequeño guiño de lo que puede suceder adentro. Y cómo ya toda esta modulación y este ritmo va definiendo también la estética del camión. Y que también dependiendo dónde está ubicado, puede estar totalmente cerrado o puede estar parcialmente abierto o puede estar totalmente abierto, de tal manera que se puede vincular o no con su contexto inmediato, ¿no? Y cómo estas plataformas, dependiendo pues el tipo de espacio que quisieras organizar, se pueden configurar para pues generar distintos escenarios, ¿no? Aquí también se entiende más esta idea de cómo esta estructura organiza no solo, digamos que las puertas, sino también los libros, pero también el ritmo de la iluminación y de la ventilación. Y digamos cómo también dependiendo de la configuración de las plataformas y de cómo uses las puertas, puedes tener distintos tipos de relación con el contexto y con el mismo camión, ¿no? Este es como modo biblioteca en el cual las plataformas están levantadas y entonces tú ya puedes acceder a los libros de manera más sencilla, con una zona también de lectura abajo. Y finalmente de noche también funciona como este espacio, como este elemento urbano que se va moviendo en la ciudad, ¿no? O sea, no es un elemento estático únicamente, sino también es una especie de edificio que va recorriendo la ciudad de día o de noche. Entonces, de noche casi podría funcionar como un edificio que va recorriendo la ciudad. Entonces, el impacto que tiene este proyecto a nivel urbano es muy distinto al que tienen las plazas de Infonavit o al que tiene la plaza de Zarco o al espacio efímero del pabellón, ¿no? Este va detonando como barrios de manera programática en el tiempo.
Y creo que eso es todo. Entonces, pues gracias por escuchar y si quieren, tenemos ahí una serie de preguntas, respuestas. Impresionante, Carlos. Seguro que tenemos preguntas, respuestas. Preguntas nosotros, capaz que respuestas vos. Sí, total. Ustedes. No, nada, de vuelta agradecerte la charla. Estuvo impresionante. Sobre todo porque también vinculado como al par de las obras que nos contaba Marcelo y las que nos contás vos, construyen una mirada sobre el espacio público bien diferente. Y sobre todo me parecía como interesante algunas cosas que vos decías, Carlos. Y sobre todo en esto de la arquitectura como caja de resonancia y como espacio de oportunidad, que a partir de como de ese concepto vos contabas los dos primeros, ¿no? O sea, vinculados al fondo de ese Fonavit, que de alguna manera generaba estos recursos económicos para construir estos espacios en zonas de periferia, con bajos presupuestos, con poco tiempo. Y lo que me parece interesante para pensar en relación a los proyectos del curso y en relación a los proyectos de arquitectura en general, cómo hay un montón de condicionantes que son externos al proyecto. Vos hablabas de presupuesto, del tiempo, de generar una geometría fácil y construible, del tema de la topografía, del manejo de la escala y el paisaje, del bajo mantenimiento, ¿no? Y cómo desde ahí se construye el proyecto. Porque muchas veces uno cuando mira los proyectos de afuera, quizás no entiende por qué aparece este proyecto y no otro, ¿no? Entonces, como hay un montón de datos que son previos, que son las condicionantes, y lo maravilloso que es como la construcción que hace la arquitectura en relación a esos primeros datos que el proyecto de alguna manera nos da. O sea, con esto construimos y con estos materiales que tengo a disposición, con las posibilidades económicas y de presupuesto, yo tengo que pensar un proyecto para eso. Entonces, está bueno poder hacer esa lectura de la oportunidad y del manejo en favor de estas decisiones. O sea, todas estas condicionantes previas hacen que el proyecto de productora, tanto en el Tenayo como en Tultitlán, qué nombres raros que tienen en México, ¿no? Tienen muchas T por ahí. Estos son los fáciles. TL. Tlanepantla y Tultitlán. Sí, sí, sí. Entonces, en esos dos proyectos creo que hay como un entendimiento de la oportunidad que está buenísimo, ¿no? En la elección del material, en que dure, en que envejezca dignamente, en que no se rompan. Y lo que estaba buenísimo también, que es una cosa que también hacemos siempre, cuando hablabas de los proyectos de Fernando González, ¿es Cortázar o Gortázar? Cortázar con G de Con gato. G. Ajá. Claro, esas referencias externas que se transforman en amigos de proyectos, ¿no? Que nos dan unos disparadores, que viendo esas oportunidades proyectuales, ustedes la toman para construir estos juegos, esculturas, paisajes. Entonces, hay ahí como un dato precioso para mí como de la oportunidad. Pero vos hablabas como el espacio de la oportunidad de la arquitectura, pero me parece que es interesante el espacio de la oportunidad como en este caso de ustedes, de poder proyectar esto, ¿no? Es una oportunidad diferente a un parque que hubieran tenido otro presupuesto. Entonces, ahí me parece que está la inteligencia puesta y me resulta como súper interesante ese punto del viaje que construían estos dos parques. Y después hay una cosa que me resultaba interesante como del cuento que vos hacías, o para que los estudiantes también lo entiendan, es como lo de la capacidad, en el caso del pabellón de las culturas amigas, ¿no? Esto de alterar la percepción, la estructura de la textura, estas posibilidades que te daban el colocar este objeto en el zócalo a otra escala mucho más pequeña, pero que de alguna manera, al igual que el camión biblioteca, son objetos que generan una inducción en el espacio. Entonces también está bueno eso, como del pequeño objeto en la escala mayor, cómo terminan induciendo que pasen otras cosas. Lo mismo que en la Plaza Zarco, ese pequeño círculo que vos decías, construía una plaza dentro de la plaza, y a tal punto era tan fuerte ese círculo, que la gente se paraba adentro, ¿no? En estos eventos. Entonces, creo que está, como que los invitaría a leer como esa segunda capa, que es un poco más conceptual, un poco más poética, de estos proyectos, que van como en otra capa, ¿no? De entendimiento, que me parece que está bueno como ese esfuerzo que hacía Carlos cuando nos presentaba estos proyectos. Nada, era una especie como de pequeño resumen que me colgaba como con lo que estabas contando, que
me gustaba como poner de vuelta sobre la mesa después que vos los contabas. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo, o sea, los proyectos públicos nos interesan por dos razones, ¿no? Una es, el primero es porque creo que es una forma de realmente tener un impacto como fuerte hacia más gente, ¿no? Entonces, por un lado, eso nos interesa muchísimo. Y por otro lado, lo que dices, como creo que incluso es más difícil hacer un proyecto como en blanco cuando no tienes restricciones que en estos casos. Entonces, también nos parece fascinante y como justo como lo mencionabas tú y lo mencioné yo, como espacios de oportunidad como para repensar o sea, son proyectos que te ponen sí o sí en una circunstancia de crisis, en el buen sentido. O sea, hay proyectos que son muy cómodos, ¿no? Que podrías pasar de largo porque si te pide un cliente una casa y tiene como recursos relativamente limitados, pues, o sea, tú te tienes que poner en situación de crisis tú solo para hacer algo. Pero estos proyectos te ponen sí o sí en situación de crisis, aunque no quieras. Y eso también es muy estimulante, aunque un poquito tortuoso y sadomasoquista, pero sí, o sea, te ponen en esa circunstancia y por lo tanto son súper interesantes. Yo tengo ¿Alguna una otra? pregunta, pero en realidad capaz que está bueno que los chiquilines de repente priorizar que pregunten ellos. Si no, la tiro y vayan pensando. Exacto. No, yo un poco atando a esto que decías, Carlos, bueno, primero gracias por la madrugada, por el espacio, por la charla súper estimulante y nos viene más que apropiada para el curso. No, quería preguntarte y retomar esto que estabas diciendo recién, de la situación de crisis que los ponen y sobre todo los proyectos que trabajan en el espacio público o en las situaciones que mencionabas, de los dos primeros proyectos que mencionaste al pasar que tenían una especie de, como de juntas con la comunidad, ¿no? Para escuchar un poco las demandas. Y que justo la clase pasada que estábamos presentando como el lugar de trabajo y demás, hay como distintas estrategias, ¿no? El mapeo colectivo, que lo conocerás, y demás, pero bueno, ¿cómo ustedes traducen, ¿no? Esas demandas, ¿no? O cómo las lideran, ¿se entiende? O sea, como proyectistas, ¿no? Y después, evidentemente, decodificar eso en esto otro que decía el Chelo, ¿no? O sea, con elementos simples, con un presupuesto ajustado, con esta cuestión que a nosotros también nos pasa en Uruguay de la durabilidad, porque sabemos que el mantenimiento en estos países es casi nulo o tiende a cero, entonces, bueno, hay que pensar en ciertos materiales que con el tiempo no se deterioren, y en que esos objetos que sean poderosos o más escultóricos también sean seguros y permitan determinadas cuestiones con lo lúdico, el juego, los niños, las edades, papá, papá. Entonces está, pero cómo decodifican, ¿no? Y cómo esa cuestión de entrar en crisis hace eso, ¿no? Tener más interlocutores y capaz que situaciones, como recién planteabas, distintas a la del cliente o comitente que, bueno, que hace un encargo de otro tipo, otra escala, con ciertos programas más predecibles o conocidos para los arquitectos. Sí, pues, me parece súper interesante tu pregunta porque una, sí hay una parte importante en tratar de involucrar más gente, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema en la arquitectura y creo que es gran parte de la crisis en la que vive la arquitectura, ¿no? Tanto económica como de respeto, muchas cosas. Y que es que trabajamos como aislados, como genios, como si... Y entonces creo que nos hemos desvinculado de todo lo que sucede alrededor, que son muchas cosas, desde la parte empresarial, eh, todos los actores que están involucrados en el desarrollo de un proyecto, hasta los usuarios, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante como esta idea de entender la arquitectura no como
lo que viene a resolver y a canalizar todo, sino como una de los engranajes más de todo el sistema o de la máquina, ¿no? Y de alguna manera los arquitectos funcionamos como editores porque al final sí tenemos que tomar decisiones. Y seguramente muchas de esas decisiones no van a ser las correctas por muy consensado que esté el proyecto, porque el mundo cambia muy rápido. Entonces, nosotros lo único que tratamos de hacer es, como dices tú, decodificar como toda esta información con nuestro criterio, pero en el entendimiento de que lo que hagamos no va a resolver absolutamente todo. Es decir, entendemos nuestra limitación como arquitectos. Y entonces lo que sí tratamos de hacer es como, en la medida de lo posible, escuchar como más voces para que por lo menos toda la información que tengamos, o sea, tengamos como suficientes herramientas como para a la hora de editar o tomar estas decisiones sean como lo más asertivas posibles. Pero en el entendimiento de que pues una vez que dejas o sea, lo que tú haces ya no depende de ti, ¿no? O sea, ya hay otros factores como mucho más potentes. Entonces yo creo que eso ayuda como a entender como también hasta las posturas de lo que haces, ¿no? Como esta idea de generar como espacios de oportunidad más que situaciones fijas. Por eso nos interesaba como estos objetos, porque pues, tal vez el día de mañana ya los niños ya no juegan y juegan en sus celulares. Y entonces eso se vuelve otro objeto que ya no es un juego, ¿no? Es cualquier otra cosa. Y es una forma también de tratar de anticipar pues, todas estas circunstancias que alimentan un proyecto y decodificarlas, como decías. Lita, tenías la manito levantada. Sí, bienvenido, muy, muy, muy bienvenido, porque la verdad que fue un aterrizaje espectacular en este momento del curso. Y mi reflexión es que algunos tuvimos la suerte de conocer México. Una de las cosas que más me impactó a mí es el tema de la escala. Cuando vas aterrizando y no sabes dónde empieza Ciudad de México y no se termina más y es todo construcción y construcción y construcción, ciudad a ciudad y no ves los límites, es una sensación que, bueno, que queda incorporada y hay como un antes y después a nosotros como arquitectos, que vivimos en una especie de pueblito al lado de la escala que tiene México. Después tenemos la suerte de estudiar arquitectura y vemos tus proyectos y los analizamos y tenemos este aterrizaje fabuloso a la escala 1:1 y a través de toda esta explicación que terminamos hasta conociendo y reconociendo esos paneles de piso de hormigón que cuando los miramos de lejos no entendemos mucho cómo esa multiescala aterriza en un conjunto de viviendas que es similar al que tenemos nosotros acá en la esquina. Entonces, esa multiescalaridad y ese aterrizaje me encantó como trae, y a los estudiantes también, que están empezando a conocer también los espacios públicos, y me venía a la cabeza la pregunta de estas plazas cuadradas que nos mostraste al principio, ¿qué dimensiones tienen? 30 por 30, 20 por 20. Me encantaba poder vincular esa super tira longitudinal, poder familiarizarla con el proyecto que vamos a tener entre manos nosotros y hacer ese vínculo. No sé si se entiende el entrevero de escalas que uno tiene incorporado como arquitecto y lo rico que es poder visualizar desde un proyecto muy abstracto que lo traemos a través de los planos, fotos y demás, y la virtud de haberlo traído y habernos metido adentro de estas plazas y reconocerlos como de nuestra familia. ¿Se entiende mi pregunta? Poder aterrizar a través de dimensiones que nosotros tenemos incorporadas en nuestro territorio,
nuestra pequeña ciudad, y después ver que es más de lo mismo. Sí, sí, de la dimensión, la verdad es que no me acuerdo con precisión, pero me acuerdo que sí no pasan de 20 metros, 20 por 20, más o menos. Y el tema ahorita que hablabas de la escala y de la multiescala, se me hace como una relación de, no sé si han escuchado hablar de este como pequeño libro que tienen los IMSS, de Power of Ten. Lo tenemos, lo Es conocemos. brutal. Y entonces un poco siento que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, eh, la percepción del espacio en función de tu posición, o sea, de tu relación con él. Entonces, justo lo que dices, lo de las plazas, lo que nos pasaba con con el primer proyecto que les mostré, es que era un proyecto muy largo y sentíamos que la escala de ese proyecto así de largo necesitaba como momentos, espacios, exacto, como sí, Pausas. intermedios entre ellos, ¿no? Y, y entonces, como esa escala, no solo urbana, sino esa escala peatonal. Y por eso decidimos como fragmentarlo, porque, digo, entre otras cosas, ¿no? También tenía que ver con recursos, o sea, dejar, digamos, estas plazas también nos ayudaba a, en vez de hacer como del 100% de toda la superficie, pavimentar todo, hacer como el 60% y lo demás era como área verde que casi no mantienen. De hecho, está verde cuando llueve y cuando no llueve está seco. Entonces, pero tenía que ver mucho con lo que dices de la escala, como entender cómo se pueden vivir las cosas. Ahora, digo, también la escala tiene que ver digamos, lecturas que tú haces y lo que quieres lograr, ¿no? El zócalo justo no tiene interrupciones, pero es otro motivo, es justo lo que quiere decir el zócalo, es soy el zócalo y soy de este tamaño y sí soy, o sea, creo que tiene que ver también con las intenciones de diseño y las lecturas que tenemos como arquitectos y las respuestas que queremos aportar. Fabuloso. Chiquilines, ¿alguno tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer? Hola, Dale, Agustina. buenas. Nada, gracias por la charla tan nutritiva para nosotras y nosotros estudiantes. No, mi pregunta era más que nada porque mientras estabas explicando la Plaza Zarco, me puse al costado el Google Maps, o sea, me gusta ver como también a ver qué es lo que capta el Google Maps, a veces el Street View, digamos. Para que capta, a ver, a veces está actualizado, a veces no, y claro, y veía como eso que ibas contando, que ese espacio diáfano, digamos que ustedes lo dejaron para que empiecen a pasar como todas esas actividades que ya pasaban, pero bueno, como para darles un espacio apropiado, digno, digamos, y claro, y vi como que estaba totalmente rodeado de todos estos vendedores ambulantes, y la plaza estaba, o sea, casi si no se podía acceder la vista hacia la plaza, o, bueno, la plaza ya eran los vendedores, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta era, tal vez más que nada, relacionado con las plazas, los espacios públicos el Tenayo, por ejemplo, y el espacio público Hermano Noel, si ustedes encontraron sorpresas, digamos, o si, o sea, sorpresas relacionadas a la apropiación, o como tú estabas diciendo, ¿no? Como a veces podemos anticipar qué va a pasar ahí, ¿no? Juntando como todas estas herramientas, pero a veces es como que no sabemos, y nada, tal vez ustedes les dejaron alguna reflexión, como estos proyectos y lo que fue pasando en futuro. Sí, es un poco eso. Si hay alguna sorpresa o algo que dijeron, mira, esto tal vez lo podríamos hacer, o sea, no nos esperábamos, o ya, eso. Gracias. Sí, bueno, sí, justo, y tienes razón, y en México sobre todo es como imposible saber qué va a pasar, o sea, por mil cosas. Entonces,
Sí, ahora fíjate que es una cosa muy curiosa, o sea, Zarco está en el centro de la Ciudad de México, entonces es muy fácil como pasar por ahí seguido y digamos, lo que tú viste de los puestos ambulantes, digamos que es muy curioso, porque a pesar de que no hay organización, sí hay organización en las no organizaciones, o sea, digamos que los puestos se ponen ciertos días y a ciertas horas. O sea, digo, es parte de la informalidad, ¿eh? O sea, me refiero a que no está como legalizado, pero hay códigos entre ellos. Pero el día que hay, o sea, la misa, entonces ese día respeta a esta gente que va a haber misa y entonces cambia y los puestos ya tienen que ver más bien con, con San Judas y se organizan de tal manera para que suceda así. Entonces, digamos que ahí, pues es algo que tampoco es que nosotros supiéramos. Y además, eh, también la gente va, o sea, antes esos puestos, o sea, ahora se disponen de cierta manera, porque antes la plaza tenía como, me hubiera gustado mostrarles como fotos de la plaza anterior, igual ya, pero bueno, ya no pude, pero digamos que se organizan de manera distinta, pero digamos que ahí tal vez hubo menos sorpresas, aunque tampoco, o sea, se han ido acomodando a la circunstancia nueva que es la plaza, ¿no? O sea, pero digamos en las otras plazas el problema es que, y a lo que iba es que están muy lejos de la Ciudad de México, o sea, están dentro de la Ciudad de México, pero por ejemplo, para llegar a una de estas plazas te toma como 50 minutos en coche, pero de distancia y luego medio de tráfico. Entonces, la verdad es que después de que fuimos nosotros una o dos veces, yo ya no he vuelto a ir. O sea, es muy difícil ir. O sea, me encantaría ir y quedarme 2 días ahí para realmente entender qué es lo que está sucediendo particularmente o sea, en esos dos proyectos. Pero bueno, son de, por ejemplo, viste que uno tenía grafitis, son de esas cosas que, digo, sí esperas, pero no esperas y no sabes cómo va a suceder y de qué manera, y ya también de alguna manera lo entiendes como parte del uso del espacio. Les estás dando una superficie de uso, así de fácil, ¿sí me entiendes? O sea, para que se manifiesten. Entonces, o sea, seguro y más en México, los espacios terminan teniendo como usos súper distintos de los que... O sea, me imagino que si esa plaza hubiera estado abierta, estaría llena de puestos ambulantes y tal vez hasta hubieran usado una estructura para colgar una lona y poner un techo. Y los otros dos proyectos son difíciles porque uno era muy controlado y efímero, entonces era como difícil que... Lo que sí era muy interesante es que la gente usaba la rampa y aunque no entendía, le gustaba. Yo veía más gente arriba incluso que dentro del pabellón. O sea, como que intuían que era más divertido usar la rampa que entrar al espacio este enorme de doble altura. Eh, Eso yo no sabía. O sea, para mí normalmente es como que yo decía, la gente no va a entender para qué es esta rampa, ¿no? O sea, no tiene como todo este tema que nos hacemos los arquitectos de la comunidad y toda esta idea, ¿no? Y el otro, el camión biblioteca, este, pues es un programa que va itinerando por la ciudad, etcétera, y nos ha tocado eventos y lo que es muy interesante es que sí es como una gota de agua, ¿no? Que genera una expansión. Entonces tú pones el camión y empiezan a pasar muchas cosas fuera del camión. O sea, empieza a llegar gente que va al programa, que realmente quiere usar el espacio abierto porque normalmente, o sea, va a todo tipo de barrios, pero va a barrios como populares de ingresos económicos bajos. Entonces la gente, la verdad es que está muy ansiosa de oferta de espacio público. O sea, lo que haya, va la gente. Y cuando va la gente, entonces va la gente y que quiere aprovechar oportunidades. Entonces
se empieza a llenar de gente que vende, entonces es como una gota de expansión. Y es algo que tampoco es algo que nosotros pues, supiéramos que iba a suceder. Y que creo que es lo interesante, ¿no? De la arquitectura, porque a veces pues, la arquitectura se queda ahí mismo y se queda como encerrada y en un ciclo como vicioso. Y lo que termina pasando afuera también termina siendo igual o más interesante. Carlos, lo que está claro es que México tiene muchos vendedores ambulantes. Uf. Yo pienso que está increíble que la, que la informalidad es la nueva normalidad. O sea, yo creo que es más, la cantidad de dinero que produce el país, gran parte del ingreso es de la economía informal. El centro histórico, que es donde hay más economía informal, es como la quinta economía del país. O sea, producen más dinero que estados completos. Imagínate. O sea, un barrio del país produce más dinero que muchos estados. Impresionante. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, chiquilines? Yo quería plantear una sobre el camión. A mí, cuando yo veo ese proyecto, me parece que podría ser un proyecto que podía como repetirse, como que hubieran varios camiones, uno para cada lugar, o que pueda estar destinado a ir a muchos lugares distintos, a esos lugares como que de bajo recurso, que haya como más camiones, no sé si se entiende. Sí. O sea, de hecho, mucha gente a raíz del camión nos pidió más camiones como justo para desarrollar más como programas públicos y de hecho como que la idea en sí, o sea, desde los food trucks y todo esto es como una idea como ya más explotada. Lo que sucede es que este proyecto fue una iniciativa como privada, particular, de alguien que decidió como de manera altruista aportar el proyecto. O sea, lo que ha sucedido es que no ha habido más gente que realmente haya querido hacer como la inversión, porque al final esos grandes camiones pues, sí son una inversión importante, ¿no? Cuestan 2 o 3 veces lo que cuesta un coche normal, de lujo casi. Entonces, sí es como una inversión importante y al final todo el mundo ha querido hacerlo y nadie se ha animado. Pero sí, justo podría ser como un modelo repetible hasta cierto punto, ¿no? Muy bien. Dejamos ir a Abel, a Carlos un ratito. O algo más, ¿no? Yo, una pequeña duda que me quedó, el pabellón, ¿no? Está en lo efímero, digamos que es, si se puede saber o no, no sé, dónde, o sea, si se reinstaló o si, nada, se desmontaron las partes y se usaron para otra cosa, o Cuando, cómo se manejó eso. sí, ese también es como buena pregunta. Cuando lo hicimos de madera, sabiendo que la madera iba a ser un material que se iba a reutilizar, o sea, fue parte también de la lógica de haberlo hecho así. Igual no lo mencioné, tienes razón. Y no, o sea, la ventaja es que estos, digamos, elementos de madera justo podían ser utilizados de muchas maneras. Entonces, se desarmó y eventualmente el gobierno lo fue utilizando de distintas maneras. Algunas veces armó algunas bancas como con estos grandes elementos o los usó en otros proyectos para pisos pero sí, al final se terminó reutilizando toda la madera que se usó en el proyecto. Digo, fíjate que es una pregunta como interesante también porque pone en la mesa como muchas preguntas de las cuales no tengo respuesta, pero, por ejemplo,
del uso de materiales, de qué significa entonces, por ejemplo, tala, qué talas, cuando talas árboles, o pues, el tema del concreto. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, porque es muy complejo. Para mí es súper complejo y no me atrevería a juzgar, ¿no? El concreto, pues es como un, digamos, su forma de producción como contamina mucho. Pero yo creo que ya, digamos que tampoco es que en un ciclo de vida, eh, o sea, digamos que los problemas son los grandes excesos, no como el material en sí. Ahora con toda la crisis y el tema de la crisis global y todo el tema de clima y todo lo que está sucediendo, o sea, digamos que el planeta en un momento dado no se va a acabar, los que nos vamos a morir somos nosotros, y todo por los excesos. Entonces, lo que quiero decir es que no me gusta satanizar como las cosas, pero sí te hace reflexionar en cómo lo usas y de qué manera, ¿no? Carlos, me quedaba una pregunta pendiente después de la charla, que cuando vemos el Centro Cultural Teo Panzolco, otra T más, que no lo mostraste, pero que lo subimos al Instagram, que es un edificio que es espacio público. En esas Sí, decisiones formales que tiene el cómo se posiciona en el lugar, también estaba increíble cómo ese edificio construía espacio público, ¿no? y lo quería como enseñar, pero dije, bueno, me traté de enfocar más como espacios públicos de vocación, o sea, como de comisión, pues. El espacio de Teopanzolco es interesante porque justo no es una comisión en la cual nos hayan requerido un espacio público, sino un programa específico que era un auditorio que terminó siendo un centro cultural, un poco gracias a que se lograron como estrategias para ampliar el programa. Pero justo lo que dices, o sea, para nosotros el auditorio se volvió en una oportunidad más bien para generar espacio público y no el auditorio en sí. Entonces, sí, la idea principal del proyecto es generar este espacio de oportunidad y en el desarrollo del proyecto, por suerte, logramos que el proyecto fuera eh, eh, un poco con este afán de vincular la zona arqueológica que está enfrente con el proyecto. Lo que logramos es que el 100% del techo de la superficie del auditorio fuera caminable y fuera utilizable públicamente. Entonces, y sí, exacto, así es como lo explico ahí en las pláticas que doy, pero justo, para nosotros casi el proyecto y la convocatoria del auditorio fue un pretexto para más bien hacer un espacio público en, en Cuernavaca, que es la ciudad donde estaba el proyecto. Está salado ese bicho. Que además Impresionante. se llevó un montón de premios, Carlos, ¿no? La verdad que le ha ido bárbaro el proyecto. ¿Sabes que son de esas cosas increíbles de cuando se alinean los astros que... O sea, digo, parte tiene que ver con, digamos, nuestro trabajo, obviamente, pero sucedieron muchas cosas justo como, digamos, extra arquitectura, que si no hubieran sucedido el proyecto no hubiera pasado. O sea, ejemplo, la persona que gestionó todo el proyecto, que era la secretaria de Cultura del Estado de Morelos, ¿no? Que es donde está el proyecto. O sea, este proyecto estaba destinado, como todos los proyectos de obra pública, a ser una batalla muy cansada en la cual el gobierno desvía fondos y se queda con parte del dinero. De hecho, el proyecto en algún momento no lo querían hacer de concreto, luego no lo querían hacer de concreto con color. Hubieron como muchas batallas y digamos, parte de esas batallas las ganó la persona que gestionaba esto, que era la secretaria de Cultura. Luego estuvo involucrado INA porque estaba enfrente de la zona arqueológica y por suerte
en ese momento había una persona en INAH como suficientemente abierta, porque la gente de INAH, que es la que resguarda todo el patrimonio histórico en términos de arquitectura y cultural, no tienen como un criterio fijo y entonces dicen, no toques esto porque no lo toques, porque tiene 500 años. ¿Y cómo sabes que lo que se va a hacer hoy tal vez no tiene más valor? ¿O cómo no sabes que el proyecto no va a potenciarlo? O sea, entonces, por suerte, pues esa persona también era increíble, ¿no? Como esa parte de la dirección. Entonces, sí, como que se juntaron muchas condiciones que hicieron que también nuestra paciencia, o sea, no sé si hoy la tendría para aguantar esa gente y así. Entonces, sí, como que hubieron muchas cosas que hicieron que funcionara. Y entonces el resultado, pues, la verdad es que fue muy afortunado. Es impresionante. Bueno, Carlitos, te dejamos ir, te agradecemos de vuelta. De verdad que es muy lindo, ¿no? Convengamos, conversar de arquitectura, y en este caso conversar contigo está buenísimo. Y creo que nada, son esos aprendizajes de unas miradas externas a lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar en nuestra ciudad. Y me parece que está vinculado al curso que estamos armando y a la charla que nos diste hoy, que me parece que es una parte como muy linda de nuestra profesión, que es esto de hacer ciudad y espacio público, ¿no? Porque cuando hacemos encargos privados, los disfrutan algunas personas, pero cuando hacemos encargos públicos nos damos cuenta de que no solo dejamos una pieza para la ciudad, y en esto de la imprevisibilidad del espacio público o en la construcción de nuevas ciudadanías, que van más allá de nosotros y de nuestras ideas. Entonces, me resulta como, o sea, me encantaría, ¿no? Como hacer mucho más, o que la gente pudiera hacer como mucho más espacio público, porque son lugares como donde la ciudad vive, donde, ¿no? La arquitectura cobra otro lugar más allá del objeto precioso, como decías vos, como de difusión de la arquitectura. Y me parece que está bueno esto de hacer espacios públicos. Y sabes que, sumando a lo que dices, ahora la pandemia como vino o puso, sacó a la luz, según yo, adelantó como unos 5 años, nos puso en el futuro unos 5 años, porque creo que en algún momento medio vamos a empezar otra vez a salir y a retomar como ciertos hábitos, pero eventualmente hacia allá vamos, y como esta idea como de la necesidad de como de un espacio común, ¿no? Donde compartir tiempo, espacio, convivencia. Sí, sí, impresionante. Bueno, viste que nos está dando como no sé qué despedirte y la vamos estirando siempre un poquito más. Todo bien. No, feliz. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias. Viste que por ahí está Daniela chusmeando también. Sí, ahí estoy. Sí. Ojalá nos veamos pronto. Exacto. A todos. Un abrazo, Chelo, ahí. Un abrazo grande, Carlos, y millones de gracias, de verdad. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Chau, chau. Chao, Carlos. Chao, gracias. Bye. Te dejamos apagar primero. Eso.